de las virtudes y de los vicios, de Concepción Cabrera de Armida. Escucha, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no rechaces la enseñanza de tu madre, porque son corona de gracia para tu cabeza y collares para tu cuello. Hijo mío, si los delincuentes quieren seducirte, no consientas. Si te dicen, ven con nosotros, acechemos para derramar sangre, tendamos a placer insidias contra el inocente. Como el abismo, traguémoslos vivos, enteros, como los que bajan al sepulcro. Encontraremos toda clase de bienes preciosos, henchiremos nuestras casas de botín. Correrás tu suerte con nosotros, todos nosotros tendremos bolsa común. Hijo mío, no los sigas en su camino, aparta tus pasos de sus sendas, porque sus pies corren hacia el crimen y se apresuran a derramar sangre. Porque en vano se tiende la red ante los ojos de las aves. Ellos acechan para derramar su propia sangre, contra ellos mismos tienden insidias. Tal es el destino del que practica la rapiña, su propia avaricia los mata. Proverbios 1, del 8 al 19. Prólogo del libro de las virtudes y de los vicios. Resumen. Hijos míos, muy amados en Jesús, en la primera parte de la Suma Teológica de Santo Tomás se nos presenta un doble tratado de las virtudes y de los vicios considerados de una manera general. El tratado de los vicios y virtudes que vamos a estudiar es de muy distinta índole. Va directamente, esencialmente, a la práctica. Y toda esta enseñanza tan preciosa está impregnada del espíritu de la cruz, lo que no es de extrañar si se tiene en cuenta que palabra por palabra de estos manuscritos es para hacerlos vida. Viendo la semejanza de muchas virtudes, las dividieron en familias y resultaron 12 sin haberse propuesto de antemano este número. Luego pensaron en estas palabras del Apocalipsis. En medio de la ciudad y en ambas riberas florecía el árbol de la vida, brindando sus 12 frutos correspondientes a los 12 meses del año. Apocalipsis 22:2. Después de este primer trabajo sobre las virtudes, nos fijamos en que los vicios opuestos a las virtudes podían también formar 12 familias de vicios opuestas a las 12 familias de virtudes. Para que os aprovechéis mejor de este estudio, creo necesario recordar brevemente algunos datos teológicos sobre virtudes y vicios.
Primero, ¿qué es virtud? Segundo, ¿qué se entiende por acto de virtud? Y tercero, ¿cómo se cultivan las virtudes? Estudiemos ahora brevemente lo indicado. ¿Qué es virtud? En los libros de moralistas y de los autores espirituales, virtud significa la práctica del bien en general. Así se dice que un hombre practica la virtud cuando hace el bien bajo todas las formas, sea la práctica de una de las formas particulares del bien, y en este sentido enteramente objetivo se distinguen varias virtudes distintas: fe, esperanza, caridad y otras. Sea por fin, en un sentido todo subjetivo, una u otra de las virtudes o de las fuerzas personales con las cuales podemos hacer el bien. Esta última significación de la palabra virtud corresponde a su etimología. Virtud viene de la palabra latina virtus, que significa fuerza. De hecho, toda virtud es una fuerza, pero no toda fuerza se puede llamar virtud. El uso ha reservado esta palabra a las fuerzas espirituales y permanentes que hacen al hombre capaz de ejecutar el bien. Digo fuerzas espirituales porque la virtud hace fuertes no a los cuerpos, sino a las almas. La virtud es una fuerza moral. Digo fuerzas permanentes porque esas fuerzas no se agotan en ninguno de los actos que producen. Sobreviven a todos y se quedan con la capacidad de producir otros nuevos actos. Es lo que se llama en el sentido filosófico un hábito. Digo por fin, fuerzas que hacen al hombre capaz de ejecutar el bien. Tal es, en efecto, el objeto de la virtud. La virtud es lo contrario al vicio. Son dos hábitos contrarios, opuesto uno a otro, enemigos uno del otro. Los hábitos buenos llevan el nombre de virtudes. Los hábitos malos llevan el nombre de vicios. El Espíritu Santo nos recomienda que aprendamos dónde está la virtud. Aprender dónde está la virtud es comprender en qué consiste, de dónde viene, ver cómo se pone en obra y qué ventajas nos ofrece. Hay dos clases de virtudes: las virtudes naturales y las virtudes sobrenaturales. Las virtudes naturales son virtudes puramente humanas. El hombre las recibe a veces al nacer, o con más frecuencia las adquiere por sus propios esfuerzos. Por este motivo los teólogos las designan con el nombre de virtudes adquiridas. La razón les sirve de norma. Las virtudes sobrenaturales pertenecen al orden de la gracia. Nadie las trae al nacer. Nadie tampoco las adquiere por su trabajo. Dios las da hechas. De ahí su nombre de virtudes
infusas. La virtud, dice San Agustín, es una obra de Dios en nosotros. La gracia santificante nos une a Dios, nos asocia a su vida, lo hace vivir en nosotros. Dice Juan 14:23, si alguno me ama, mi Padre lo amará, y vendremos a Él y viviremos en Él. Toda vida posee un organismo, es decir, un conjunto de órganos o de facultades por las cuales puede manifestarse fuera de sí mismo y producir actos. Las virtudes sobrenaturales son los órganos o las facultades activas propias de esta vida divina y humana que debemos a la gracia. Ellas constituyen el modo, la forma bajo la cual las fuerzas de Dios, diré, nos son comunicadas. Las obras en las cuales empleamos esas virtudes sobrenaturales son como la indicación de la vida de Dios en nosotros. Son actos divinos a la par que actos humanos y como tales poseen un valor tan grande que Dios solo puede ser su recompensa. Se comprende mejor por estas consideraciones como las virtudes sobrenaturales, en razón de su carácter, de su origen, de su poder, se elevan muy por encima de las virtudes naturales. En otros términos, toda virtud sobrenatural responde a una virtud natural, a la cual se presupone y que completa o transforma. Representa una energía divina que viene a trabajar en concierto con una energía humana. Se reciben estas virtudes cuando se recibe la gracia santificante. Se conservan mientras se conserva la gracia. Se pierden si se pierde la gracia santificante, es decir, si el alma comete un pecado mortal. Las virtudes de fe y de esperanza son las únicas que pueden permanecer en el alma muerta a la vida de la gracia, y aún las perderán también si cae en la incredulidad y en la desesperación. Dios puede devolver a los pecadores las virtudes que han perdido y se las devuelve en efecto con la gracia santificante cuando reciben su perdón. Es de notar que las virtudes naturales no mueren por el pecado como las virtudes sobrenaturales. Evidentemente, todo acto malo las disminuye. Todo acto bueno las refuerza. Sin embargo, el pecado no las destruye. Las virtudes sobrenaturales crecen al crecer la unión con Dios. Todo lo que puede estrechar esa unión, la oración, la comunión, la adoración, la mortificación, la obediencia, la humildad, provoca como consecuencia el aumento de las virtudes. Entonces se llama acto de virtud el que se pone
en práctica la virtud. La iniciativa de un acto de virtud natural pertenece a la razón. La razón concibe los motivos del acto, las propone al espíritu y así despierta las exigencias de la conciencia y determina las resoluciones de la voluntad. Las ocasiones para hacer actos de virtud no le faltan nunca al alma. Se renuevan constantemente por medio de los deberes de Estado, de los pequeños quehaceres de cada día, de las penas de la vida, de las relaciones con el prójimo, de las tentaciones y sobre todo por la acción del Espíritu Santo en el alma. Esa multiplicidad de actos de virtudes que se ofrecen deben llenarnos de alegría, porque los actos de virtud son los que hacen el mérito. El mérito se define como el derecho a una recompensa. El trabajo del obrero merece su salario. Los éxitos del estudiante merecen laureles. Así, todo acto de una virtud sobrenatural merece una recompensa. Este derecho resulta de las promesas de Dios y también de la excelencia de ese acto en sí mismo. Ese acto es un acto de orden divino y por consiguiente de valor divino. El mérito de un acto de virtud puede ser más o menos grande. Las circunstancias en las cuales se ejecuta pueden aumentar su valor. Entre las circunstancias que avaloran el mérito se señalan las dificultades que se tuvieron por vencer, el grado de gracia más elevado que posee la persona que practica el acto de virtud, los ardores de su amor hacia Dios, la excelencia de sus intenciones. Si alguien preguntara lo que tiene uno que hacer para que un acto de virtud sea sobrenatural y dé lugar al mérito, digamos, la puesta en obra de las virtudes sobrenaturales se efectúa por la intención. El que posee las virtudes sobrenaturales y quiere usar de ellas, usa de ellas por el mismo hecho. El mérito es la moneda con la cual se compran los favores y las recompensas divinas. El mérito fecunda la existencia y la hace producir frutos. El mérito nos da crédito ante Dios. El mérito nos confirma el derecho a sus gracias y a la gloria del cielo. Sin mérito se puede decir que no hay salvación. En el estudio de los vicios, tal vez más que en el de las virtudes, tendréis ocasión de conoceros bien a fondo. Del estudio de los vicios resultará para nosotros, mis amados hijos, un horror extremo para todo lo malo, una grande desconfianza de las propias fuerzas y una sagacidad más avisada para descubrir y ponerse en guardia contra las tentaciones del demonio.
mediante el estudio de las virtudes tan hermosas, tan celestiales, reflejos vivísimos de Jesús en su humanidad santísima, sacaréis las más enérgicas resoluciones de adquirir esos hábitos buenos tan preciosos, practicando las virtudes sólidas, obediencia, caridad, humildad, sacrificio, etc. Encontraréis el verdadero camino de la perfección y de la santidad. Ella les ayudará a practicar las más encumbradas virtudes, haciéndoos vivir en unión con Jesús y María, dentro de la voluntad santísima del Padre y bajo las divinas mociones del Espíritu Santo, amadísimo de vuestras almas. Vuestro Padre, que de veras los quiere santos y que suplica a Jesús por el corazón dolorosísimo de María, que los haga tales como Él los quiere. Resumen del prólogo Félix de Jesús Rugier, presbítero. Introducción al estudio de las virtudes. Verdaderamente es el Señor admirable en sus obras, pero en este campo infinito del Espíritu no hay palabras con que expresar su poder, su sabiduría, su ternura y su amor. Existe una perfecta unión en todas las virtudes que, como en una cadena, se van uniendo sus eslabones sin romperse hasta llegar al cielo. Bendito mil veces el Señor, que en este campo interno, en el cual, como en todas las cosas, aunque ahí de una manera particular, da la vida y se comunica, fundándose siempre con el soplo divino de su Santo Espíritu. Es tan hermoso el campo de las virtudes, se contemplan con tan deslumbradoras luces, con tan variados colores, que el alma se encanta maravillada, alabando al Señor que vive entre ellas, gozándose en sus distintos aromas. Y no se crea que esto es como de fantasmagoría, ilusión y ensueño. No, es una encantadora realidad que al tocarse enciende el pecho en el santo fuego del divino amor. Ahí sí hay paz, quietud, tranquilidad y bienestar. Queda este campo o lugar tan lejos del ruido y bullicio del mundo y de las criaturas. Tan interna es esta morada donde vive el Espíritu Santo, que nadie la encontraría si Él mismo no llevara al alma y por sí mismo ahí la introdujera. El campo de las virtudes se riega con la sangre de Jesús, por eso es tan fecundo, y sus flores y sus frutos inmortales. La sombra de la cruz lo cobija, por eso es tan fértil y la gracia en él abunda.
Ahí, en este divino campo, siembra el Espíritu Santo la sencillez, la inocencia, el sacrificio, el recogimiento, la humildad, la obediencia, la mortificación, la constancia, el dolor y las mil y mil preciosas virtudes. El Espíritu Santo las produce, las alimenta y las hace crecer, desarrollarse y fructificar. Allí es en donde se cosechan esos frutos de la caridad, gozo espiritual, paz, paciencia, etc. Aquí es el lugar donde regala a las almas sus preciosos dones. Aquí, en fin, es donde han de conocer las riquezas de la cruz, los tesoros del padecer, el inapreciable valor del sacrificio oculto y desinteresado. En este campo donde habita y mora el Espíritu Santo, es en donde el alma escondida y pura escucha sus delicados gemidos, su dulcísima voz. En este lugar es en donde se deleitan Jesús y el alma, en el armonioso conjunto de todas las virtudes, en donde reina el silencio interior que nada turba, la quietud del alma, vacía de todo propio querer, que no piensa ya ni puede pensar sino en amar y sacrificarse por el amado. Aquí es muy viva, penetrante y profunda la presencia de Dios en altísimos grados. Aquí se respira modestia, soledad, recogimiento, todo interno, todo bello, todo lleno de paz, como que lo cobija, alienta y da vida el Espíritu Santo. En esta quietud tranquila del campo divino de las virtudes es donde el alma, repito, vacía de todo lo que no es Dios, tiende a Él y se une íntimamente con Él. Es en donde ese divino Espíritu se hace sentir, escuchar y tocar con el purísimo contacto de las almas vírgenes, de las almas cándidas. En este oscuro silencio del alma pura es donde se encienden y crecen los divinos amores. Aquí es el santuario de las comunicaciones divinas, de lo más alto y crecido de la unión. Aquí concluye el yo y el alma, por medio de la santificación del amor, ni respira ni aspira, sino Dios y solo Dios. En estas alturas, el Espíritu Santo, oh bondad incomparable, uniéndose al alma pura y adornada de todas las virtudes, con un estrechamiento, hace que ésta ni piense, ni oiga, ni sienta, ni hable, sino del amado, con el amado, por el amado y dentro del amado.
no pudiendo tener más movimiento ni voluntad que la del amado. Aquí el alma, absorbida por el Espíritu Santo, comienza a ver ante su atónita mirada otro campo infinito de secretos admirables encerrados en la cruz. Se descorren ante ella los velos de los sagrados misterios. Contempla anonadada la esencia divina, la generación eterna, la felicidad de Dios, la comunicación del amor en el amor mismo. Su entendimiento se llena de luz, su memoria se suspende, su voluntad, su voluntad ya no le pertenece, está precipitada, enajenada, confundida dentro de aquel eterno foco de caridad, omnipotencia y bondad. Y aquí concluyen estos divinos favores, cuyos escalones para alcanzarlos son las virtudes. Oh no, que Dios es infinito y sus tesoros siempre nuevos e inagotables. El alma pura y crucificada, adornada de todas las virtudes, repito, y llena de gracia, la introduce el Espíritu Santo a unas regiones o moradas muy internas que llegan a ser las antesalas del cielo. Parece que ahí contempla a la divinidad misma, solo con un velo más o menos denso, que siente su calor, sus miradas, comprendiendo la verdadera vida. Ahí la misma divinidad, que es la que calienta al alma con sus esplendores eternos, ahí se crece, se espera y se ama con crecidas quilates, aunque generalmente de estas tres virtudes teologales solo queda, diré, o absorbe a las otras la caridad, el amor. Ama, ama, ama al alma sin saber hacer más que amar. Amar, anhelando, engolfada en aquel piélago de amor. Nada más que amar, y más amar, sin cansarse, sin hartarse, y sin embargo satisfaciendo los vehementísimos ardores de la unión, del estrechamiento, de la similitud con su Dios y su todo. Hasta allá conduce el hermoso campo de las virtudes, a las almas profundamente humildes, sacrificadas, puras, desinteresadas, ocultas y obedientes. Entre las virtudes, unas arrastran el alma hacia Dios, otras atraen a Dios hacia el alma pura. Algunas también tienen como dos caras o aplicaciones opuestas, como la condescendencia santa y la culpable, la enseñanza y muchas otras. Se dividen en grupos, en familias, en colores, diré, pero el amor, la pureza y el sacrificio constituyen la sustancia y los matices divinos de todas. Esa pureza se levanta majestuosa entre todas sus compañeras,
reclinándose en aquel lirio purísimo, en la azucena divina, de donde toma su fragancia especial, la cual comunica embalsamando a todas las demás virtudes. El dolor, la cruz, esta riqueza desconocida viene impregnando a todas las virtudes y dándoles valor y vida sobrenatural. Sin la cruz no puede existir ninguna virtud. Es la divina sustancia de todas ellas. Es la atmósfera del alma santa. Es la escala para el cielo y el lazo de unión más apretado que puede existir entre Dios y el alma pura. Nos hizo felices Jesús por el dolor, pero dolor en la inocencia misma, dolor en la virginal pureza, dolor santo e inmaculado que todos debemos imitar y que se imita en la constante práctica de las virtudes. Y el amor, con este amor que abarca al inmenso campo de las virtudes en toda su extensión, que les da el ser y la vida, se abraza el pecho divino de Jesús, obrando prodigios de humillación y de sacrificios hasta la locura en favor del hombre. Su purísima alma es el foco del amor activo y sacrificado. Es el amor, el antídoto de todo pecado, de todo vicio, de toda desordenada pasión. El alma que ama se transforma en todas las virtudes y las posee, identificándose con ellas. El alma que ama anhela aniquilarse, humillarse, ocultarse, morir a todo para vivir en Dios y para Dios. A este punto culminante de la perfección lleva al alma la práctica constante de las virtudes, identificando su voluntad con la divina, que es el fin de este libro, la gloria de Dios y la salvación de las almas. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.